Dicen los entendidos en comunicación que la primera manera de llamar la atención una conferencia o cualquier acto es el título. Yo creo que algunos de ustedes habrán venido no solamente por oír, que ya es un lujo, a José Miguel Segura, sino también por el título como Azorín, la voz asmática de una mirada tranquila. Yo creo que es prácticamente una frase memorable. Bien, José Miguel Segura Rosselló, para aquellas personas que no lo conozcan, es una persona harto conocida en el mundo cultural de Castellón y más allá de lo provincial. Quien quiera estar al día de lo que se publica en Castellón, quien quiera también tener un guía u orientador en las cuestiones literarias, tiene en el periódico Mediterráneo, más concretamente en su suplemento literario dominical, Quaderns, todas las semanas tiene la suerte, el periódico, no él, el periódico, de poder leer su comentario escueto, comentario breve, pero sobre todo comentario con mucho peso, mucha solvencia y al mismo tiempo objetividad. Él es o ha sido profesor de Instituto de Literatura Española, cursó los estudios de Filología Hispánica en la Universidad de Valencia y al mismo tiempo no solo es crítico literario, que como he dicho antes, es reconocido nacionalmente, puesto que forma parte del jurado de los premios de la crítica nacional, sino también en el ámbito comunitario, puesto que también forma parte de los miembros del jurado de los premios de crítica literaria valenciana, sobre todo en el género ensayístico. Pero además, por si esto no fuera suficiente mérito para estar esta tarde aquí impartiéndonos su conferencia, es además escritor. No dejen de hojear en las bibliotecas o de comprarlo en su caso el libro que publicó hace 2 años, titulado Geometría del desconcierto, con más de 275 reseñas que sirven no solamente, como he dicho antes, como guía o vademecum para saber qué libros hay que leer, sino aquellas personas que quieran conocer el arte de la literatura en sus distintos géneros, pues pueden encontrar allí un buen manual para aprender muchas cosas. Pero, en fin, yo creo que he sido demasiado también breve para solventar una figura como la que esta tarde tenemos aquí entre nosotros y dejo a él la palabra, que es lo más interesante. Va a hablar sobre una figura que hace unos años estaba en el candelero y que hoy está muy relegada, pero el Ateneo, que también está atento a todas las innovaciones que pueda haber con respecto a la literatura, atisbó que hace unos meses se celebraba el centenario del nacimiento de José Martínez Ruiz, de seudónimo Azorín, y este es el motivo por el que invitó a la personalidad que hoy tenemos entre nosotros. Muchas gracias y tiene la palabra el profesor José Miguel Segura. Muchas gracias, Santiago. En primer lugar, debo confesar que estoy un poquito abrumado por las palabras y por la excelente respuesta que al parecer ha tenido, al parecer no, es evidente, que ha tenido la conferencia, no sé si por el título, que luego intentaré explicar, o por la figura, supongo que más por lo segundo que por lo primero, por la figura de Azorín. Y estoy un poquito desconcertado, porque quería hacer una presentación de Azorín, empezando a hablar de él en los términos en los que los hace un crítico literario, el editor de este estupendo libro de Azorín, Valencia y Madrid, Miguel García Posadas. Habla de Azorín diciendo que es un escritor que está de permanente inactualidad. A mí estos términos me encantan. Inactualidad en el sentido de que nadie lo lee, casi nadie lo lee, pero todo el mundo lo tiene en cuenta. Sabe que está ahí, como en una hornacina, casi intocable, pero después muy poca gente se atreve a abrir la hornacina, coger algún libro y ponerse a leer. Entre ellos, yo hasta hace relativamente poco tiempo. Me explico. Esa permanente inactualidad de Azorín, yo se la
se la achaco a tres causas. La primera es la propia manera de ser de Azorín. No sé si ustedes saben algo de su vida, etcétera, pero era un personaje, aquí tienen algunas fotos suyas, excepto las dos de la izquierda, arriba y abajo. En el resto de fotografías no me digan ustedes que más que un escritor parece un notario, por ejemplo, ¿no? Y esto contrasta mucho con la gente de su generación. Piensen ustedes que pertenece a la generación del 98, donde están Unamuno, Valle Inclán, Baroja, Machado, personajes en sí mismos, estrafalarios, brillantes, escandalosos, etcétera. Y al lado está este señor, que además es uno de los que formuló en primer lugar el concepto de generación del 98. Su forma de ser, según Torrente Ballester, él escoge los siguientes calificativos. Es el más representativo de los escritores del 98, pero en su biografía no hay apenas ninguna incidencia, alguna anécdota. Es muy pobre su vida en este sentido, muy monótona, muy gris, muy chata. Era un personaje silencioso, mesurado, sencillo, contenido, excepto en los primeros años. Ahora veremos que en los primeros años no lo fue. Y el resto de escritores de su época le dedicaron una especie de admiración fría, distante, con desdén. Sabían que escribía muy bien, pero que no era un personaje a quien le fuera la farra, el escándalo, como les va a algunos, por lo menos, miembros de la generación del 98. Luego les contaré algunas anécdotas y verán que, excepto Azorín, el resto eran gente tomados de uno en uno para echarles de comer aparte a todos, unos auténticos personajes de la cabeza a los pies. Y Azorín, en ese sentido, contrastaba muchísimo. Yo recuerdo cuando estudiaba en la escuela, había una asignatura que era literatura, otra que era lengua, y teníamos un manual que se titulaba Senda, era así de gordo, no sé si ustedes lo han tenido en las manos, y a mí me hacían estudiar la biografía. Había lecturas que ni mirábamos, la biografía de los escritores. Y a este señor yo le cogí ojeriza, porque es que cuando uno se memorizaba su biografía, ¿y esto para qué? Pero si no tiene nada que memorizar, ¿no? Veías a Valle Inclán y algún escándalo, el brazo amputado, su barba, etcétera, Unamuno vestido de pastor anglicano, etcétera, el rifirrafe en el Paraninfo de la Universidad de Salamanca con Millán Astray. Tenía muchas anécdotas, ¿no?, que te llamaban la atención, pero en este señor no, absolutamente nada, y siempre aparecía, y había que estudiar porque era uno de los importantes. Para Massinri, como me ha recordado esta misma mañana un amigo al que quiero muchísimo, era uno de los escritores preferidos por los maestros, los suyos y los míos, creo que también por los suyos, para ponernos los dictados. En mi época en la escuela se hacían muchos dictados. Y tiene razón mi compañero y amigo al recordarme, como he hecho esta mañana, que muchos de ellos eran de textos de Azorín, con lo cual ya estabas un poco a la greña con él, ¿no? Ya de entrada causaba un poquito de ojeriza. Después, en el instituto y en la facultad, tuve que leer algunas novelas, y les tengo que confesar, estoy hablando del 80 y poco, que esas novelas a mí se me caían de las manos. Teníamos que leer La voluntad, Antonio Azorín, las grandes novelas de Azorín a mí se me caían de las manos, tal cual. No tengo por qué decir lo contrario. Estaba en una época yo de eclosión democrática, combativa, todo era innegociable, ponían una pegatina que llevaba en la cartera, etcétera. Y este señor, pues era todo lo contrario, Sí que tenía su interés, pero por cuestiones meramente técnicas. Azorín es uno de los grandes renovadores de la novela del siglo XIX, de los primeros renovadores, que acaba con el paradigma de la novela del XIX. Con la novela entendida a la manera de Galdós, de Clarín, de los grandes autores del siglo XIX, Galdós, junto a otros novelistas, en el año simbólico de 1902, publica una novela, La voluntad, que es muy importante, pero que a mí, insisto, a mí aquello me caía de las manos. Yo no podía con aquello, era tremendamente aburrido, no pasaba apenas nada, y a mí me interesaban otras cosas, todo aquello del boom hispanoamericano, García Márquez, Vargas Llosa, Juan Rulfo, etcétera, ¿no? Este señor, pero había que leerlo. A esta novela, además, se le sumaron otras, por eso se considera ese año, 1902, como el de la ruptura de la novela decimonónica y el nacimiento de la novela del siglo XX, que son
Amor y pedagogía, de Unamuno, una nivola, él las llamaba nivolas. Después una novela que concluye en Castellón, que es Camino de perfección, de Pío Baroja. Y después la cuarta es la sonata de otoño de Valle Inclán, ¿vale? Son las 4 grandes novelas que inician el proceso de renovación de la novela española en el siglo XX. Pero era una cuestión técnica. No, seguía sin decirme nada en especial, ¿no? A todo eso hay una tercera razón, que es el cúmulo enorme de comentarios, la mayoría malintencionados, que ha ido acumulando la figura de Azorín con el tiempo. Es una figura que ha envejecido muy mal, a la que, más que envejecido mal, la han maltratado muchísimo. ¿Por qué? Pues porque era un señor de su época y tenía cosas que después en este país, especialmente con la democracia, se han considerado imperdonables. Con la democracia aquí hay mucha gente que se cree con el derecho de exigir marchamo de heroicidad, de voluntad democrática desde el principio, y esto no ha sido así. Aquí hubo una dictadura y hubo mucha gente, entre ellas Azorín, que tuvo que amoldarse y hacer su vida. Pero bueno, Azorín ha tenido que pagar, por ejemplo, cosas como el hecho de que fuera un escritor que, a pesar de que sus primeros años no se dice nada de eso, era anarquista, nada más y nada menos, anarquista partidario de las bombas, fue expulsado de los primeros periódicos por ser defensor del amor libre, propugnar el fin del Estado, de la familia y de todas las instituciones burguesas. Después, como otros tantos escritores del 98, dio un cambio absoluto y su ideología se hizo cada vez más conservadora, incluso, francamente, reaccionaria. Y esas cosas empezaron a no ser perdonadas por quienes lo observaban. Además, por ejemplo, durante la República se mostró bastante crítico con la República, no con la República, sino con aquella República y con lo que se hacía en aquella Segunda República en España. En eso se parece a Unamuno, pero a Unamuno no se le tuvo tan en cuenta como a él, ¿no? Y sobre todo que después del franquismo, después de la Guerra Civil, Azorín tuvo que marcharse a Francia, al exilio, y allí pues empezó a pasarlo muy mal, pero físicamente, a pasar hambre. Tanto es así que al final se atrevió a escribir una carta a Serrano Suñer, que es este señor que aparece en la foto de la parte derecha superior, el otro es Dionisio Ridrojo, le pidió por favor que le dejase volver a España, y Serrano Suñer accedió a ese favor. Se lo concedió a él y a Baroja. A Baroja no se ha dicho nada, pero con Azorín eso se le ha restregado muchísimas veces. Para más INRI, la Falange, al volver del exilio, le prohibió escribir porque se le consideraba una persona peligrosa, no adepta a la causa, etcétera, era republicano y tal, había sido anarquista y tal. Y gracias al nuevo favor de Serrano Suñer consiguió lo que se llamaba entonces la tarjeta de periodista, que te permitía ejercer de periodista, volver a escribir y a ganarte la vida, que era con lo que hacía Azorín. A partir de entonces inicia un proceso, un periodo de relaciones bastante fluidas con el franquismo, incluido con Franco, ¿vale? Pero lo que no se dice, por ejemplo, son algunas cosas que también hablan de Azorín, pero hablan de otro Azorín. Por ejemplo, Azorín tuvo sus más y sus menos, muchos más que menos, con el Primo de Rivera, con el general Primo de Rivera y con lo que se llamó la dicta blanda entre el 1923 y 1930. Se negó a dirigir el periódico, creo que se llamaba La Nación, que era el órgano del partido único de Primo de Rivera, y era un dictador, había que ser valiente para negarse a eso. En el periódico en el que escribía en Buenos Aires no cesó de criticar a Primo de Rivera por dictador. Eso, en cambio, no se ha tenido en cuenta. Y después, para que vean que no hay nada nuevo bajo el sol, ustedes habrán oído recientemente, a propósito de los políticos actuales, habrán oído hablar, el término inglés seguramente no lo pronuncio correctamente, pero del lawfare, de la guerra legal, de la judicialización de la política. En vez de luchar políticamente, llevar al contrincario político ante un juez, una denuncia, etc. Esto se ha puesto de moda con todo el tema del procés separatista en Cataluña, etcétera, etcétera. Pues ni eso hemos inventado. Porque en época de Azorín, a Juan March, que fue uno de los pilares económicos del franquismo, del golpe de Estado que dio Franco y el resto de militares,
en la República se le persiguió. Se le persiguió judicialmente por su ideología. Él era entonces monárquico, muy de derechas, y Azorín, que era republicano, federalista, escribió en favor de Juan March diciendo exactamente eso, lo que hoy llamamos lawfare. Estáis persiguiendo a alguien por sus ideas. Y eso no se puede hacer. Era otro tipo de gente, otro tipo de políticos, que no tienen nada que ver con lo que estamos viendo actualmente. A lo que voy es que ese tipo de gestos no se han tenido en cuenta. Y a Azorín se le ha maltratado desde la Guerra Civil, bueno, de mala manera, ¿no? Exigiéndole lo que a otros no se les ha exigido. Bueno, pues por si todo eso fuera poco, además, Azorín es seguramente el escritor más prolífico, un auténtico grafómano, que tiene la literatura española. Y eso a mí me asustó mucho, porque intentar hablarles de un escritor que tiene, ojo, 200 libros publicados, 200, novelas, obras de teatro, traducciones, prólogos, epílogos, un sinfín, pero literalmente un sinfín de cartas. Y lo más alucinante, lo más llamativo, los críticos no se ponen de acuerdo en si escribió unos 5.500 o unos 6.000 artículos de prensa. Vivió 94 años y de esos 94 años los pasó 75, que se dice pronto, escribiendo. Su obra es abrumadora, inabarcable, mastodóntica. Cualquier adjetivo de estos le viene bien. Y explicar esto, pues la verdad, exige no una conferencia, ni dos, ni tres, exige un curso o dos, vaya usted a saber, ¿no? Yo lo que intentaré es acercarles un poquito a la figura de Azorín, darles unas cuantas pinceladas y, si es posible, como crítico literario que dicen que soy, intentar, que esa es lo que yo intento cada vez que reseño un libro, intentar hacerles llamativo a Azorín y que alguno de ustedes coja un libro y empiece a leerlo. Al menos de los que yo me gustaría al final aconsejarles. Porque el Azorín que no me gustó, el de las novelas famosas, después se ha vengado de mí. Y Azorín, cuando no escribe novelas, cuando escribe un montón de libros que son libros de artículos, de ensayos, etcétera, mucho más fragmentarios, a mí me ha enamorado. Es un escritorazo, pero de los que no hay. Bien, pues yo voy a intentar acercarles a Azorín como lector y como crítico, pero, una pequeña putad con la que yo me identifico, como crítico tampoco me hagan demasiado caso, ¿vale? Hagan caso a los hermanos Machado, a Manuel y Antonio Machado, que cuando estrenaban alguna obra de teatro siempre obtenían un clamoroso fracaso y cuando hablaban de los críticos literarios echaban pestes. Una de las frases que mejor nos define era la de Manuel y Antonio Machado, que eran los dos andaluces y muy del gracejo andaluz, decían que los críticos literarios, yo uno de ellos, humildemente, pero uno de ellos, somos gente que siempre hablamos antes de enterarnos de nada o después de no habernos enterado de nada, ¿vale? Aún así, yo al final, si me da tiempo, les aconsejaré algunos libros. Esas pinceladas de las que yo voy a hablarles engloban la parte narrativa, las novelas, que son La voluntad, Antonio Azorín, Las confesiones de un pequeño filósofo, y una primera novela olvidada, muy breve, pero que seguramente es, por la brevedad, se hace mucho más digerible, que es El diario de un enfermo. Y luego el resto de libros, que ya hay algunas novelas, pero sobre todo son libros de artículos muy fragmentarios, ¿vale? Que no siguen el hilo argumental de una novela, aunque las novelas de Azorín tienen un hilo argumental muy diluido, ¿vale? Pero intentaré darles unas cuantas características globales comunes a sus libros. Fundamentalmente 4. La primera es la reivindicación por parte de Azorín del yo y de la subjetividad en la literatura. El yo en la literatura, desde el romanticismo, es algo muy antiguo, ¿no? Los románticos eran unos auténticos desvergonzados, no tenían ningún tipo de rubor en hablarnos directamente de sí mismo, de lo que sentían, de lo que pensaban, etcétera. Pero no lo hacían con el grado de irracionalidad, de subjetividad con que lo hace, por ejemplo, Azorín.
y no solo Azorín, ¿no? El siglo XX empieza en la literatura muy teñido de subjetividad. El yo y la subjetividad. En eso influirá un escritor que a Azorín le gustaba muchísimo, que es Montaigne, el creador del género del ensayo, ¿vale? Entendiendo por ensayo lo que deberíamos entender por ensayo, intento por entenderme a mí mismo a pesar de la realidad cambiante. Eso es lo que intenta Montaigne y es lo que va a intentar en todos sus libros Azorín, ya lo verán. La segunda característica es la relación de ese yo con su entorno, como miembro del 98. Y como miembro del 98 no voy a cansarles hablándoles, definiéndoles el 98, sus características, etcétera, sino que voy a intentar ser un poquito más ameno, mostrarles a esos personajes y demostrarles cómo Azorín era, perdonen la expresión, pero para ser gráfico, un pequeño Mindundi. Estaba por allí entre unos gigantes mal hablados, con una lengua viperina, que se echaban pestes unos de otros, crueles, geniales, brillantes, y Azorín pues estaba allí. De vez en cuando recibía algún dardo, pero estaba como cataléptico, tampoco reaccionaba y estaba allí, punto, ¿no? Y después, dos características que de alguna manera explican el título de mi conferencia, lo de la voz asmática y de lo de la mirada tranquila. Cuando yo analizo una novela, lo hago con unas herramientas, con unos conceptos, etc. En mi caso he utilizado algunos conceptos de un teórico de la literatura, Gerard Genet, que empieza distinguiendo el plano, que no es nuevo suyo, pero bueno, del discurso y de la historia, que responden un poco a qué es lo que ve un escritor, en este caso Azorín, a su alrededor. Cuando mira, ¿qué observa? Cuando mira, ¿qué ve? ¿Qué observa? ¿Qué le llama la atención? Esa es la mirada tranquila. Y la mirada tranquila es una mirada teñida, de eso les hablaré, de simbolismo. La literatura de Azorín es una literatura fundamentalmente simbolista. Veremos qué es eso. Intentaré definirlo de alguna manera. Y después, si nos fijamos en el cómo lo dice, en el discurso, cómo dice aquello que observa, de qué manera lo dice, ahí la palabra clave es el impresionismo. Si ustedes han visto alguna vez un cuadro impresionista, está hecho de pinceladas, incluso puntillismo, la ruptura, la fragmentariedad, que en Azorín se plasma en frases breves, cansinas, que de alguna manera, como decía Vázquez Montalbán, un escritor que a mí me encanta, recuerdan la respiración de un asmático, ¿vale? Él lo decía intentando llamar la atención, con un adjetivo que llamara la atención, ¿no? Vargas Llosa, por ejemplo, habla de la escritura menuda de Azorín. Prefiero el término asmático porque creo que es más gráfico. Espero que ahora entiendan un poquito más lo del título, ¿vale? Aunque yo poniendo títulos soy muy mío, tengo que reconocer. Yo sigo a pie juntilla la teoría de Humberto Eco en las apostillas al nombre de la rosa, que dice: todo el mundo ha visto la película, seguramente muchos han leído la novela, pero si les pregunto por qué se titula así, mucha gente no sabe contestarlo, o lo hará erróneamente. Eso llama la atención de Humberto Eco a propósito de los títulos y dice que en esta novela, como en otras muchas, el título no está para orientar, sino para desorientar. O como diría Unamuno, no está para, Unamuno es que es genial, no está para occidentar, está para desoccidentar. Él juega con Oriente y Occidente, ¿no? Siempre llevando la contraria y diciendo otras cosas. Bien, pues como miembro del 98, Azorín forma parte de lo que se conoce como el Grupo de los Tres, que es el germen de la generación del 98, formado por tres figuras de aquella época que son Maeztu, Baroja, que lo tienen ahí en la parte inferior, Baroja sentado de una manera displicente junto a Azorín, Baroja y Maeztu. Es el primero que utiliza el término generación del 98, concretamente en un libro de 1913 que se titula Clásicos y Modernos. Es de alguna manera el que acuña el término, el personaje menos llamativo, ¿vale? Pero que tenía una conciencia de que durante algunos años toda esa gente, Unamuno, Valle-Inclán, Antonio Machado, Baroja, Maeztu, Ganivet y otros desconocidos como Concha Espina, Ramón Menéndez Pidal y otra gente que no es escritora que también podría entrar dentro de la generación del 98, formaron durante algunos años un núcleo más o menos homogéneo, con el que intentaron dar respuesta
a la crisis de final de siglo, cuyo símbolo es el 1898, la pérdida de las colonias, de las últimas colonias, como expresión de la crisis del sistema político, social, económico, cultural de España, conocido como la Restauración. Quisieron romper con todo eso y empezaron por romper con lo que ellos dominaban, con la manera de escribir, con la literatura y con el pensamiento. En el caso de Azorín, lo que le influye sobre todo, lo veremos después, es sobre todo el pensamiento de Schopenhauer y de Nietzsche. No se asusten. Voy a ser muy leve, son filósofos, madre mía, que el nombre echa para atrás, ¿no? Pero muy imbuidos del pensamiento europeo, mucho más europeístas de lo que podríamos pensar. Además, tienen muchos de ellos, estoy pensando, por ejemplo, en Machado, estoy pensando en Valle Inclán, una primera fase modernista. Hay una polémica en la literatura española que si el modernismo y el 98, que si juntos, que si no juntos, yo creo que son dos caras de la misma moneda. Dos estéticas que responden al antiaburguesamiento, a la voluntad de ruptura, a la expresión del cansancio, a la necesidad de, otra palabra clave para entender el 98, de regenerarse, el regeneracionismo. Que lo hicieran correctamente o no, no lo sé. ¿Vale? Parece que no porque fracasaron, pero bueno, es a lo que ellos intentan responder. La primera época del 98, de toda la literatura de posguerra, el 98 abarca fundamentalmente desde ese año simbólico, 1898, hasta 1914, que es cuando estalla la Primera Guerra Mundial. Es el año de los años de activismo político, de radicalismo. Encontramos a un Azorín, insisto, porque sorprende mucho, anarquista, expulsado de periódicos por defender ideas escandalosas. Por ejemplo, él defendía la abolición de la familia. Cuando él había ido a Madrid a estudiar, bueno, a Valencia, de Valencia se fue, hizo de todo menos estudiar, de Monóvar se fue a Valencia a estudiar Derecho, de Valencia trasladó el expediente a Granada, de Granada volvió a Valencia, de Valencia se fue a Salamanca, de Salamanca se fue a Madrid y no acabó la carrera. Se dedicó a vivir, pero gracias a que su familia se lo podía permitir, ¿no? En cambio, él no duda en ningún momento de arremeter contra la familia. Es algo que alguien como Francisco Umbral, ya lo verán, yo creo que no le perdonó nunca, nunca. Frente al desastre del 98, además, Azorín es un miembro muy activo, participa en el homenaje a Larra, en el manifiesto de rechazo contra el Premio Nobel de Echegaray de 1914, y hay una anécdota también que nos lo muestra muy activo y muy tronado en aquella época, porque dices, ¿cómo un señor que se dice anarquista es capaz de esto? Allá se van los tres, Maeztu, Baroja y Azorín, a hablar con un general al que llamaban, ojo, le llamaban el general cristiano, porque era muy católico, el general Polavieja, no sé si saben ustedes esta anécdota, a proponerle nada más y nada menos que ante la pérdida de las últimas colonias, como Polavieja había sido un general, el capitán general de esas colonias antes del desastre, a proponerle ni más ni menos que un golpe de Estado. Pero un golpe de Estado con unas características que ellos querían imponerle. Yo imagino la cara de este general diciendo, pero madre mía, ¿estos de dónde han salido? Vienen a proponerme un golpe de Estado. Pero además el golpe de Estado tenía que tener, según Azorín y sus dos amigos, tres características. Tenía que ser, la primera es obvia, un golpe de Estado antiparlamentario, evidentemente. No conozco a ningún militar golpista que después siga utilizando el Parlamento, la democracia, etc. Después viene lo alucinante. Tenía que ser un golpe de Estado y una dictadura, además de antiparlamentaria, liberal y técnica. Yo creo que Polavieja los debió echar a patadas, porque eso no se entiende de ninguna manera. Al final acabaron en intentar, que lo consiguieron, levantar un monumento en el Parque del Oeste, en Madrid, a los soldados que perdieron la vida en defensa de las últimas colonias. La democracia se lo cargó, en teoría se lo cargó por feo, era feísimo el monumento, pero yo sospecho que no solo por feo, ¿no?, sino porque esto de las colonias, etcétera, ya empezaba a ser bastante incorrecto. En medio de esta gente, pues ahí estaba Azorín, viéndolas pasar, entre personas a las que, bueno, yo más que... les voy a contar algunos pequeños chascarrillos para que vean cómo ellos mismos se retratan. El campeón de todos ellos era, sobre todo, Unamuno. Unamuno era un señor que estaba siempre en la sombra, pero lo manipulaba todo. Y allí donde iba, solo hablaba él, nadie más que él.
Cuando estuvo en el exilio, cuando el Primo de Rivera lo mandó a Canarias, a Fuerteventura y después a París, escribían constantemente cartas donde sermoneaba. Tanto es así que los miembros del 98 que recibían cartas de Unamuno decían que habían recibido una pastoral del obispo que les escribía diciendo lo que tenían que hacer, lo que no tenían que hacer, etc. Y cuando la carta se extendía ya no era una pastoral, entonces hablaban de una encíclica. Eran muy irónicos y muy brillantes. De Unamuno, cuando no estaba, decían, esto es brutal, pero es que los retrata. Estoy hablando de gente que tiene una lengua viperina, nada más. Por ejemplo, de Unamuno decían que era un señor que en realidad era un escritor galápago. Se preguntarán ustedes por qué. Él estaba casado con una señora, su novia de toda la vida, que se llamaba Concha Lizárraga. El escritor galápago decían porque iba a todas partes con su concha. Pero eso no se lo decían a Unamuno a la cara. Cuando estaba Unamuno se arredraban todos y punto, ¿no? Pues bueno, a ver, alguna otra anécdota. Pues por ejemplo, era amante de las paradojas, de las contradicciones. Tanto es así que se dice que en Salamanca un lector de un artículo suyo por la mañana le dijo: mire, don Miguel, acabo de leer su artículo esta mañana y no estoy de acuerdo. Y Unamuno le dijo: no se preocupe, yo tampoco. Un escritor Nobel le dijo en Madrid, le dijo una vez que en uno de sus libros había encontrado una palabra que no entendía, la había buscado y no existía. Además, el artículo era muy flojo. Y él le dijo sencillamente: tranquilo, si no existe, ya la pondrán. Lo digo porque después, con el tiempo, eso sucedió. De alguna manera fue un profeta, con una palabra que hoy en día está muy de moda en ámbitos del feminismo, de la lucha contra esa lacra que es la violencia de género, como quieran ustedes llamarla. Esa palabra es sororidad. ¿Han oído hablar de ella alguna vez? Pues esa la reivindicó Unamuno en el prólogo de su novela La tía Tula en 1921. Pero por cuestiones filológicas. Él era profesor de griego y es un amante de las palabras. Hay que cogerlo al pie de la letra, etimológicamente, cuando dice algo. Y decía que igual que hay una palabra como paternidad, del latín pater, hay otra, maternidad, del latín mater, su femenino. Pero no hay un femenino para la palabra fraternidad, frater, en masculino. Y él proponía la palabra del latín soror, sororidad, que ahora ha sido aceptada por la Academia. Luego, lo que era un chascarrillo, al final se ha convertido en una realidad, ¿vale? Una anécdota más para acabar. Baroja heredó una panadería, no sé si ustedes lo saben, y los miembros del 98, solo sus colegas, bueno, tuvieron un cachondeo con aquello increíble. Entre otras cosas, Rubén Darío, que pasaba por allí también, un señor, un poeta nicaragüense, esto de nicaragüense es importante, ahora lo verán, dijo que por eso, porque era panadero, su prosa tenía tanta miga y estaba tan bien amasada, porque era panadero. Baroja, que era un cascarrabias insoportable, dijo: por una vez estoy de acuerdo con Rubén Darío. Además, también me gusta Rubén Darío por la pluma, porque tiene muy buena pluma. Se nota en ello que es indio. Era nicaragüense. Bueno, después, a partir de 1914, Azorín se dedica a la crónica parlamentaria, estuvo también en política, fue durante 5 veces en 3 o 4 años, imagínense cómo era la política entonces, lo que hoy en día llamamos un diputado cunero por Almería y por Coruña, un señor que era de Monóver, en Alicante. Pero cada una no servía para político, al parecer, porque cada una de esas 5 ocasiones tardó muy poco en dimitir. Por si fuera poco, además, fue durante 2 veces con Juan de la Cierva, un ministro muy amigo suyo, aquello era puro amiguismo, subsecretario de Instrucción Pública. Inmediatamente dimitió también, ¿vale? Y se dedicó a la crónica parlamentaria. Baroja decía de él, con ese desdén del que les he dicho antes, con el que le trataban, decían que era tan cándido, tan buena gente, que incluso cuando hablaba de los políticos, él consideraba que un político, para ser buen político, debía cumplir solo 2 condiciones. Y así lo ponía en sus crónicas. La primera era que tenía que elevar el tono de la voz. Esa es la primera. Si no, no era buen político. Y la segunda, más alucinante todavía, que tenía que mostrar públicamente
los puños de la camisa sobresaliendo en las mangas de la chaqueta, porque si no, no se podía ser político, de ninguna de las maneras. Eso lo decía Baroja en tono de chanza, ¿no? Burlándose de Azorín, etcétera, etcétera. Y ahora voy a las dos características en las que quiero incidir un poquito más, que son las propiamente literarias de Azorín. La primera, pues intentar contestar, si leen algún libro de Azorín, se fijarán o se preguntarán qué es lo que ve, qué es lo que observa cuando mira a su alrededor. Todos los escritores hacen lo mismo en ese sentido. Escriben a su modo lo que ven con sus ojos, con su mirada. Cada uno con una mirada distinta y con una escritura distinta. ¿Qué es lo que observa a su alrededor durante los 75 años de escritura Azorín? Pues lo que observa es una sucesión, simplificando, de símbolos. Su escritura es una escritura simbolista, plenamente simbolista. El simbolismo es, como decía un profesor de Alicante, Miguel Ángel Lozano, es más que una escuela, más que una tendencia, fue todo un espíritu de final de siglo y comienzo de siglo, de final del XIX y comienzo del siglo XX. De hecho, Azorín no es el primer simbolista en la literatura española. Se pueden ver rasgos clarísimamente simbolistas, por ejemplo, en Bécquer. Y si no, ¿qué creen que son las famosas oscuras golondrinas y las tupidas madreselvas? Son símbolos. Es decir, la realidad de la que se habla, con el simbolismo, empieza a tener otro significado. Un significado que no se explicita, que llega al lector a través de la sugerencia, otro elemento clave del simbolismo. Las golondrinas, la llegada del verano, el calor, la vida, y todo eso sugiere el amor que llegará a tu vida, pero a mí no, después de que me hayas dejado, ¿no? O qué son, por ejemplo, otro poeta muy teñido de simbolismo como Antonio Machado. ¿Qué son sus olmos viejos en los que él se proyecta? Un símbolo de sus esperanzas, cuando Leonor está a punto de morir. A la ramita verde que le surge a ese olmo viejo, en su mitad podrido y hendido por el rayo y todo aquello, espera que a él le surja también un poco de esperanza, cuando Leonor está a punto de morir. Es también un símbolo. O, por ejemplo, cuando habla en otro famoso poema aquello de las ascuas de un crepúsculo morado, tras el negro cipresal humean. ¿Qué son las ascuas, el crepúsculo, el cipresal, el humo? Son símbolos. Símbolos reincidentes, siempre en lo mismo. La muerte, la muerte, la muerte. La oscuridad, el frío, el apagamiento que sugiere la muerte, que es uno de los temas fundamentales en Antonio Machado. Azorín no es el primer simbolista, sí que es el primer simbolista que aplica este tipo de estética a la prosa, ¿vale? Y la aplica de una manera muy generalizada. Tanto es así que la crítica habla de una especie de panteísmo simbolista de Azorín. Es capaz de ver símbolos, significados simbólicos, ocultos, en cualquier realidad, en todo aquello que observa. Y llega a decirlo así en las Confesiones de un pequeño filósofo, llega a decir lo siguiente: no hay en ninguna cosa vulgar como no hay ningún ser despreciable. Todas las cosas llevan un reflejo del alma universal. Amaréis los viejos muebles que reposan en las estancias seculares, las cornucopias, los bernegales, un bernegal es una tinaja, con orlas de oro, los relojes de caja con su esfera de metal grabado, pero yo os aseguro que lo que causa en mí una impresión honda, una impresión de angustia, son todas estas cosas anodinas, estas cosas baratas, estas cosas feas, los jarrones, las polveras, los portarretratos, los barómetros, los despertadores, que viven en las casas de los pueblos, sobre las cómodas, en las rinconeras, en una vida de vulgaridad y de hastío. Todo para mí puede ser símbolo, y de hecho lo es. Por ejemplo, hay un símbolo muy repetido en él, que son las nubes, el símbolo del eterno retorno, las nubes que se van y vuelven casi idénticas unas a otras. Una puerta es el símbolo de lo desconocido. Aconseja al lector que cuando abra una puerta sea consciente de lo que hace, porque puede cambiar, con lo que hay detrás, puede cambiar su vida, ¿no? Esa novela, esa prosa llena de símbolos, la crítica la ha llamado novela lírica, novela con rasgos poéticos, ¿vale? Luego veremos algunas de sus características. Es una prosa, la de Azorín, además de simbólica, basada en lo que la crítica, la teoría literaria llama el pacto autobiográfico.
en todas sus novelas y en todos sus artículos, en todo lo que escribe, se da por supuesto que el autor, la persona de carne y hueso que escribe, José, voy a decir el nombre completo, José Augusto Trinidad Martínez Ruiz, conocido como Azorín, de carne y hueso, escribe un texto en el que habla a alguien, al que llamamos narrador, que es un ente de ficción, pero que en Azorín es el mismo Azorín, es el portavoz del autor. Y escribe de un personaje, un protagonista, que sigue siendo la representación del propio autor. De tal manera que en Azorín el autor, el narrador y el protagonista coinciden, son Azorín. ¿Vale? Eso lleva a hablar de una literatura autobiográfica, memorialística, que es donde se da este tipo de pacto, y además un tipo de novela que los posmodernos, muy ufanos ellos actualmente, dicen que es muy característica de la actualidad. Supongo que han oído hablar de las autoficciones. Una autoficción es una obra normalmente narrativa en la que lo ficticio y lo autobiográfico se confunden. ¿Vale? Pues Azorín ya lo hizo. Es más, tampoco fue el primero. Yo creo que la primera autoficción documentada en la literatura europea es la Divina Comedia, donde Dante mezcla cosas autobiográficas, reales, con otras absolutamente ficticias. Y si me apuran, no sé si en el principios del 17 el Lazarillo también podría ser llamada una autoficción, no lo sé. Pero bueno, los posmodernos tampoco han inventado nada con esto. Los narradores, en sus textos, son narradores omniscientes, lo saben todo, dominan el tiempo, el presente, el pasado, el futuro, lo conocen absolutamente todo. Son narradores internos, que son personajes que intervienen en la historia que se nos cuentan, y son personajes que además intentan incluir al lector, mediante pronombres, nos, os, o incluso hablando directamente del lector, lo que se llama un narrador reflexivo, que para aquella época era muy moderno. Y además un narrador intervencionista. Mediante los adjetivos está constantemente opinando. ¿Vale? No es un narrador neutral, toma partido por aquello de lo que habla. En sus textos, la acción, otro elemento constitutivo de la narrativa, el narrador, los personajes, el tiempo, la acción está atrofiada. Apenas sucede nada. Pero para Azorín eso es un rasgo que da verosimilitud. La novela, para él, no tiene argumento, apenas argumento, porque la vida tampoco tiene un argumento preescrito, prefijado. Las cosas van sucediendo de una manera aleatoria. Otra característica es la de los personajes. Los personajes de Azorín se parecen bastante a los personajes de Unamuno. Unamuno llamaba a sus personajes, los personajes de sus nivolas, los llamaba personajes vivíparos. Diferenciaba personajes ovíparos de vivíparos. Los ovíparos son aquellos que viven un conflicto interior y acaban expulsándolo, con una especie de huevo, que se exterioriza. Son personajes movidos por una finalidad, que quieren conseguir algo. Lázaro de Tormes quiere no morirse de hambre, sobrevivir, y para ello decide arrimarse a los buenos, por ejemplo. Los personajes de Unamuno y también los de Azorín no exteriorizan ningún conflicto, ninguno. Y llegan a ser desesperantes, como a mí me desesperaron cuando en quinto de carrera me tocó leer aquello. Y digo, es que no pasa nada, es que están ahí. Y estás esperando que algo suceda y no sucede nada. Lo que sucede es que son personajes contemplativos, que están contemplando. Y con ello aplican una parte de la teoría de Schopenhauer, del pensamiento de Schopenhauer, que es lo que se conoce como la voluntad. Para Azorín y sus personajes, la realidad es un conjunto de fenómenos creados por una voluntad ciega, o que al menos nosotros no entendemos. Es inútil intentar entender la realidad. Hay que observarla, hay que contemplarla y, en todo caso, como él hace, darle algún significado simbólico personal. ¿Vale? Pero siempre teniendo en cuenta que ese significado simbólico que hace de los objetos trascendentes, importantes, trascendentes, acaban siempre en la muerte. Los símbolos siempre son, finalmente, lo que se llama el tópico de la imago mortis, una imagen de la muerte. ¿Vale? Son personajes que viven instalados en el nihilismo y que acaban en el nihilismo, que como mucho depositan sus esperanzas en otro personaje para que les saque de esa situación. Normalmente algún personaje femenino, como en sus novelas.
¿vale? Pero ahí acaba la acción, poca cosa más. Personajes, insisto, que miran la realidad para trascenderlas, darles un significado que finalmente acaba muriendo, porque todo en la realidad, en el mundo exterior, acaba condenado a la muerte. Los espacios son siempre espacios cercanos, completamente reales. Hay libros ubicados en Andalucía trágica, sitios concretos de Andalucía. Valencia. La Valencia es un libro que les aconsejo encarecidamente, de finales del XIX, principios del siglo XX, donde él se dedicó en teoría a estudiar y en la práctica a vivir, ¿vale? Madrid. Castilla, en un libro que se titula así también. Personajes absolutamente reconocibles por el lector y que se presentan como cercanos al lector. Y el tiempo, tal vez lo más novedoso, lo más original en esta narrativa es el tiempo, porque siempre se le da un aspecto de tiempo detenido, de presente eterno. Por ejemplo, en cuanto a los espacios cercanos, les leo un fragmento en el que se habla, siempre en presente, de la figura que algunos de ustedes habrán visto en el claustro de la Universidad Antigua de Valencia, la literaria, la estatua de Juan Luis Vives, que aparece ahí, ¿vale? Cuando Azorín habla de Juan Luis Vives, lo dice así, fíjense ustedes en el tiempo, un señor que vivió en el siglo XVI. Vives parece pensativo. ¿Qué le pasa? Vives, en bronce, se levanta en su pedestal, en el patio de la universidad. Está cubierto con su boina usual, tal como la lleva en el retratito que aparece en la traducción de los diálogos de Coret y Peris. La boina no es, como se cree, originaria de Baskonia, sino de la Europa central. ¿Qué le sucede a Vives? Es una estatua. De un señor que vivió en el XVI. ¿Qué le sucede a Vives? De la tierra española parte en 1509 y lleva ya esas fechas en 1522, 13 años ausente de la patria. Está triste Vives y lo está porque no sabe lo que hacer. Juan Luis es delicado y sensitivo, todo duda. Y la duda en el sensitivo es un conflicto doloroso. Así durante todo el artículo. Está hablando de la estatua de alguien que vivió hace 400 años, siempre en presente. Es una de las claves más características de Azorín. El tiempo presente, el presente constante, eterno, o el tiempo detenido, ¿vale? Que no transcurre. Y por lo tanto en su narrativa se anula el pasado y el futuro, es todo presente. Por ejemplo, hay otro fragmento. En La ruta de Don Quijote, un libro que él escribió en 1905 por encargo del hijo de Ortega y Gasset, Ortega y Munilla, que le encargó 15 crónicas a lo largo de la ruta de Don Quijote para publicarlas en El Imparcial. Por cierto, que les regaló una pistola antes de irse, porque tenía que irse con el medio que se le ocurriera de transporte y en aquella época le dijo que era conveniente llevar una pluma y una pistola porque se puede encontrar con cualquier caso. Se quedó espantado. Pues bueno, en un determinado momento visita espacios de la ruta de Don Quijote y se encuentra con un señor que está guisando lo que se llaman galeanos, es decir, gazpachos manchegos, ¿vale? Ahí hay una representación de un podador manchego que se supone que está guisándolos, en un cuadro de Antonio López. Dice así: lo que se come en el acto, dice él, el pastor que está guisando, es siempre lo mejor. Y esta es una suprema filosofía. No hay pasado ni existe porvenir, así lo dice. No hay pasado ni existe porvenir. Solo el presente es lo real y es lo trascendental. ¿Qué importan nuestros recuerdos del pasado ni qué valen nuestras esperanzas en lo futuro? Solo estos suculentos galeanos, estos gazpachos, que tenemos delante, humeadores en su caldero, son su realidad única. A par de ellos, el pasado y el porvenir son fantasías. Y Martín, gordezuelo, afeitado, tranquilo, jovial, con 12 hijos, con 30 nietos, continúa en su patizuelo, blanco como la parra, haciendo pleita, todos los días, un año y otro. Guisa gazpachos y hace pleita, teje esparto, cuerdas de esparto, ¿vale? Todos los días, en un presente constante, donde no hay ni futuro ni pasado.
Y ahora, por último, la última pincelada que les quería dar era no qué es lo que observa cuando mira, sino cómo lo plasma en un texto, cómo lo escribe. Hacer referencia más a aspectos del discurso, ¿no?, que es lo más característico normalmente de un escritor, aunque en Azorín la visión del mundo que tiene es también muy, muy personal y muy propia. La referencia, si nos fijamos en el discurso, la manera de hablar y de escribir de Azorín, es inevitablemente, sin ningún género de duda, el impresionismo. Y el impresionismo es un término que les sonará a todos ustedes del ámbito de la pintura, creado por Monet. Hay un famosísimo cuadro del que toma su nombre, Impresión, con unas barquichuelas, el sol, el atardecer reflejándose en un lago apacible. En la generación del 98 hay algunos pintores y muchos de ellos tuvieron una importante fase impresionista, como por ejemplo Regoyos, que es el autor del cuadro de arriba, que se titula Paisaje guipuzcoano, y pueden ustedes ver que es un ejemplo perfecto del impresionismo. Son brochazos casi, pinceladas que de lejos tienen sentido, pero de cerca no. Esa es la clave del impresionismo que se da en el discurso de Azorín. En Azorín, no sé. La informática nunca decepciona, nunca. Vaya, no me esperaba esto. Perdón. Un momento. Ahora, vale. En la parte superior ven ustedes un cuadro de Regoyos, un pintor en parte impresionista, donde refleja lo que él llama un paisaje guipuzcoano. En la parte de abajo, el cuadro es de Aureliano Beruete, otro pintor de la época, también impresionista, que refleja Toledo a lo lejos, con una mirada especial al hospital de San Juan de los Reyes, ¿vale? Pero pueden ustedes ver, por ejemplo, unas manchas diminutas en la parte baja, junto al agua, que parece que son gente, está pintando gente, pero que de cerca no son más que manchas, ¿vale? El impresionismo juega con eso, con las impresiones. Con lo que de lejos nos produce una impresión, de cerca nos produce otra. O lo que a una hora del día nos da una impresión, a otra hora del día nos produce otra impresión. Es una escuela pictórica, literaria también, que se basa en la naturaleza cambiante de las cosas. De nuevo el pensamiento de Schopenhauer. Lo que se describe no es un paisaje. Lo que se describe siempre, o lo que se pinta, es la impresión que ese paisaje produce en el espectador, que es distinto, la subjetividad. No se produce un paisaje, no es paisajismo, sino la impresión que con ese paisaje pretendemos reproducir en el espectador. Es lo que Machado, por ejemplo, llamaba los paisajes del alma. Los paisajes que en realidad son estados anímicos, que también se daban en el romanticismo, con pintores como Friedrich, etc., ¿no? La melancolía, la tristeza, el abandono, etc. Por ejemplo, un paisaje, fíjense sobre todo en el colorido, son notas de colores, como pequeñas pinceladas. Dices, y de nuevo la prosa asmática, entrecortada. La tarde está limpia, plácida, fresca. La carretera blanca serpentea, con curvas suaves, en lo hondo de las verdes gargantas. El río inmóvil, callado, espejea, junto al camino, la silueta de los esbeltos y finos álamos. Y ahora una nota de sonido. Una rana hace croa, croa. Resuena a lo lejos el grito de un boyero, un pastor de bueyes, el grito de un boyero. ¡Aidá, aidá! Las montañas, de un verde oscuro, cierran el horizonte y se levantan en empinados recuestos a una y otra banda. Arriba, en las cumbres, un pedazo de peña azulina, grisácea, brillante, aparece más bajo, entre el verdor oscuro de los castañares, se extiende un ancho cuadro de pradería, claro,
suave, con redondas manchas oscuras. Y sigue así. Pero ese mismo paisaje, unas horas después, es descrito así. Hay un elemento nuevo, la niebla, la neblina, que lo cambia todo. La tarde ha ido enfoscándose. Cuando salís, veis que una densa neblina vela las cercanas montañas. Los grises sillares de la inmensa edificación, está hablando de Loyola, de la iglesia de Loyola en el País Vasco, la neblina vela las cercanas montañas. Los grises sillares de la inmensa edificación se han tornado negruzcos y resaltan formidables sobre el verde oscuro del monte. Los colores han cambiado su tonalidad, la impresión también. Lo que ha cambiado es la hora del día, el efecto, la luz, que incide sobre lo observado y que produce otra sensación. Está pintando subjetividades, más que objetividades. De eso es lo que habla Azorín. Otra característica muy llamativa es la expresión sintáctica concisa. Es muy amante de la frase simple, de la oración simple, de la oración compuesta yuxtapuesta, sin nexos de unión, sin y, o, pero, etc. ¿Vale? Por ejemplo, cuando describe un bodegón. Fíjense en la extensión de las frases y verán. La escudilla, punto. La escudilla. En el vasar de la despensa o el rebellín del manto de la chimenea, era muy amante también de las palabras antiguas, con sabor. La escudilla blanca con filetes azules y el setrill, palabra valenciana, porque él es de Monóver y allí se habla valenciano, y el setrill o alcuza. El aceite no ha de ser refinado, claro, transparente, insípido, inodoro. Ese aceite sin sabor no lo hay por acá. El aceite es verdoso, espeso, sabiendo a aceituna, que crece en la sartén. Frases breves, entrecortadas. Eso es lo que califica Vázquez Montalbán de escritura asmática, ¿vale? El resuello que falta y que te impide alargarte demasiado, ¿no?, en la lectura o en la pronunciación. Y por último, el orden de los acontecimientos que cuenta, de los pocos acontecimientos, suele ser siempre lineal, quiere decir, el orden en que cuenta algo Azorín es el mismo orden en que ese algo sucede, pero de manera rota, de manera espasmódica, asmática, con múltiples elipsis. ¿Saben lo que es una elipsis? Una elipsis es un fragmento de una historia que no se cuenta pero se da a entender. La más famosa elipsis de la literatura española es la de la Regenta, cuando Ana Ozores se acuesta con que tiene que acostarse y no te lo cuentan. Llegas a ese momento y vuelves atrás, te acuerdas de la madre de Clarín, etcétera, porque te lo has camoteado. Te cuenta lo que pasa antes y lo que pasa después. En medio, yo creo que es una forma de respeto por el lector, deja que te lo imagines, ¿no? Pues la prosa de Azorín está llena de elipsis, que son rupturas, saltos temporales, vacíos, de nuevo lo mismo, ¿no? La ruptura, el fragmentarismo. Y les dejo, ya para acabar, una pequeña y deliciosa descripción que tiene una anécdota. Ahora se la cuento. Es del libro Valencia, que, insisto, léanlo, por favor, porque les va a gustar muchísimo. Y en la página 80 se inicia un breve capítulo que se titula La urbanidad, la educación, los modales, etc. Dice, en el comedor nos espera, blanca y limpia, la mesa aparada, parar la tabla, la mesa aparada para el llantar. Y cerca de la puerta, el aguamanil. Ahí lo tienen, el aguamanil. Casi siempre de loza, bella, obra antigua de la Alcora o de Eslida. Aquí me paré. ¿De Eslida? ¿Loza? ¿De Eslida? Será de Onda, será de Ribesalbes, será de alguna población con tradición azulejera. ¿De Eslida? Yo pensé, listo de mí, le pasa lo que a Galdós, que escribe mucho o bastante, de la provincia de Castellón, tiene incluso un episodio nacional que transcurre en Castellón, pero
Cuando habla de la geografía de Castellón, yo creo que lo hace de oídas, porque las tropas que vienen de Madrid durante la Guerra Civil llegan a Nules y luego han de ir hasta Morella pasando por la Senia, pero para ir a la Senia pasan por el Palancia y dices, madre mía, pero ¿esta gente qué hace? Seguramente es que Galdós simplemente hablaba de oídas y no tenía muy claro dónde estaba el Palancia, dónde estaba una cosa y otra, ¿vale? Nos quedamos con el agradecimiento de que Castellón exista en la literatura también de Galdós, pero que hablaba de oídas. Yo digo, ya está, Azorín habla de oídas, que si Alcora, que si tal, y ha metido ahí Eslida, un pueblecito que vive del corcho, de la miel y tal, pero yo no he oído nunca tal. Me pongo a rebuscar y me encuentro con que en 1791, un habitante de Eslida llamado Francisco Garcés, escribe, está en internet, un memorial, una carta, donde expone sus méritos para solicitar que la Real Academia de Amigos del la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Valencia, de la ciudad de Valencia, y por extensión de la Comunidad Valenciana, le reconociese directamente como miembro de mérito. Y su mérito era el haber inventado una nueva manera de fabricar loza. Es decir, que me tapó la boca, se vengó y me tengo que callar y al parecer no hace como Azorín y si lo ha hecho yo no lo he pillado y en esta ocasión no hablaba ni mucho menos por hablar, ¿vale? Hablando de cerámica, otro de los símbolos que ve y que yo no sé si ustedes se han fijado, aparece ahí alguna diferencia a la Basílica del Lledó, es la cúpula azul. En todos los pueblos hay cúpulas azules y yo creo que es una de las cosas que más nos identifican, más valencianas. Y que yo no me había fijado nunca hasta leer a Azorín, que llega a decir así, de las cúpulas. Estamos viendo desde lejos cada vez más distinta la cúpula azul, o choca inesperadamente con ella la vista cuando salimos de un barranco o entramos a un valle. La cúpula azul es primitiva, y además muy propia del Reino de Valencia. Se levanta cubierta de tejas azules, curvas y vidriadas, y al llegar la cúpula al cimborrio, a la parte de abajo, se encorva ligeramente en curvatura graciosa. La cúpula azul es lo particular. Se corresponde en el Reino de Valencia con el aguamanil blanco y rameado de azul, traído de la Alcora y de Eslida, otra vez como insistiendo en la herida, y los multicolores azulejos de pavimento. Todo es frágil y perdurable en las construcciones valencianas. ¿Se habían ustedes dado cuenta? Vean ustedes, por ejemplo, en la población en la que viven cuántas cúpulas hay y alucinarán. Yo vivo en Nules y he contado 6. 6, de todo tipo de tamaños, hexagonales, octogonales, con cimborrio, sin cimborrio, con linterna arriba, sin linterna, etc. Pero hay 6. ¿Vale? Y yo creo que es un elemento que nos identifica. Y para acabar, les dejo unos cuantos detalles de lo mal que ha tratado a Azorín la crítica literaria y la historia. Les dejo tres opiniones totalmente variopintas. La primera es de un señor que uno no se lo imagina hablando de Azorín y sobre todo hablando bien. Estoy hablando de Joan Fuster, que hablé de Azorín, un señor que nacido en Monóver, donde la lengua nativa es el valenciano, pero Azorín, por cuestiones de escolarización, aprendió el castellano y luego tuvo que irse a Madrid. Dice, madre mía, va a echar pestes y venablos, pero pues no. Azorín escribe 2 artículos en Serrador y en La Vanguardia, en los años 60 y 70, y es uno de los críticos más respetuosos con Azorín. ¿Por qué? Pues porque Azorín, y eso tampoco se ha dicho, se le considera un símbolo de la españolidad, de la reivindicación de España a través de lo castellano. Llega a hablar en algunos artículos, y eso lo sabía Joan Fuster, de España como una, ojo, literalmente como una nación de naciones. Llega a reivindicar en algunos artículos a Ausiàs March y le enmenda la plana a Joan Fuster, lo descoloca, porque Ausiàs prefiere llamarle el Cear. Y Joan Fuster tiene que buscar ese nombre y alucina cuando se da cuenta de que el Cear es Ausiàs en occitano antiguo. ¿Vale? Y él lo respetaba muchísimo. Además, entendía que en aquella Valencia provinciana a la que llegó Azorín, si quería ser escritor, tenía que irse a Madrid. Allí, dice él, solo tenían cabida y futuro Llorente en las provincias, su periódico, y Blasco Ibáñez con el pueblo,
su periódico también. Los demás tenían que irse. ¿Vale? Pues hay también otros dos autores, otros dos periodistas que les he citado, que de jóvenes tienen que irse. Uno de Valladolid y el otro de la Vilabella, un pueblo de aquí, de la provincia. Estoy hablando de Francisco Umbral, que les he citado antes, y de Manuel Vicent. La opinión de Francisco Umbral no tiene pérdida. Es lo más cruel que yo he leído nunca sobre Azorín. Dice así. Le llama chufero valenciano. Eso para empezar. Chufero valenciano, paleto levantino, chaquetero a mayor bien de todos, escritor limitado que no escribía ni bien ni mal, que escribía cobarde. Tela, ¿vale? Yo que he leído un libro impresionante de Ana Caballé que se titula Los fríos de una vida, es una biografía no permitida por el autor, pues de Francisco Umbral. Umbral es un señor que escribe como Los Ángeles, pero que tiene una lengua endiablada, ¿vale? Y que es un señor cuya biografía y cuya obra, estoy convencido, gira en torno a unos cuantos silencios, unos cuantos vacíos, unas cuantas ausencias. Umbral, su padre, se sabe quién es, pero en aquella época, inmediata posguerra, en Valladolid, nada más y nada menos, ¿vale? Es uno de los emblemas de ciudad pacata, etc. No quiso saber nada cuando dejó a una señora embarazada. Pero es que su madre, a ese primer vacío del padre, se suma el de la madre. Tampoco quiso saber nada por remilgos. Porque, claro, en Valladolid, una señora soltera, embarazada, madre mía, la que le esperaba. Y entonces dejó al niño en un pueblo cercano, Laguna de Duero, y ella se fue a Valladolid. Y su madre era su tía. Conoció a su madre llamándolo la tía. Lo cuenta en un libro durísimo que se titula Cuadernos de Luis Vives. Pero es que después fue padre y su hijo Pincho murió a muy temprana edad de leucemia. Otro vacío. Por cierto, ese libro hay que leerlo. Háganse el favor y leanlo, Mortal y Rosa. Es durísimo, un padre contando la muerte de su hijo, pero es hermosísimo. Ese señor, creo yo, es mi opinión personal, creo yo que se vio de alguna manera representado en Azorín, que además se apellidaba Martínez, porque no sé si ustedes saben que Francisco Umbral no se llamaba Francisco Umbral. Si Azorín se llamaba Martínez Ruiz, Umbral se llamaba Francisco Alejandro Pérez Martínez. Y llamarse Pérez Martínez te condena casi al fracaso en esto de la literatura. Tuvo que inventarse una máscara como Azorín, tuvo que irse como Azorín a Madrid, y como Umbral, él sabe que Azorín escribe muy bien. Además, Azorín hace lo mismo que Umbral, emparentar literatura, novela, narrativa y periodismo. Umbral es tan tan periodista como novelista. Y lo mismo le sucede a un escritor, este sí que goza de todos mis favores, como Manuel Vicent. Él, lo suyo no es la sal gorda, no es la herida, no es la calumnia. Lo suyo es la mitificación, la ironía, un poco lo que los gallegos llaman la retranca, ¿vale? Pero suave, sin hacer demasiado daño, dejando ver, ¿vale? Pero dejándolo ahí, ¿no? Él escribe un artículo precioso, si lo buscan en internet lo verán, Manuel Vicent sobre Azorín, que no ha publicado en forma de libro, en el que habla sobre todo de los símbolos de Azorín. El primero de todos es un paraguas rojo. Se decía que Azorín de joven iba por Madrid, por la calle de Alcalá, provocando con un paraguas rojo. Eso es falso. Azorín era incapaz de provocar nada a nadie. Nada. Además, le añaden una tabaquera, una pitillera de plata, un monóculo de oro. Zuloaga, en el cuadro este que aparece ahí, lo pinta con un monóculo y con un libro en la mano del propio Azorín, españolista, que se titula Sintiendo a España, ¿vale? Pues el monóculo tampoco. Y Manuel Vicent le adjudica el paraguas rojo, que sabe que nunca llevó, para decir que empezó llevando un paraguas rojo y acabó convertido en un paraguas negro. De mayor sí que llevaba un paraguas negro. Él era casi, ven cómo estaba, el pobrecito de chupado, él era casi un paraguas negro. Y que se permitió en su vida un exceso. Me encanta Manuel Vicent cuando dice esto, además lo retrasa, que es el de que todas las noches, cuando ya había obtenido el éxito, todas las noches se permitía el exceso de cenar un plato de sopa de menudillos.
fue valiente para eso, para nada más, ¿vale? Y yo con esto acabo, le agradecerle su paciencia y espero no haberles defraudado, ¿vale? Muchas gracias. Si alguien pregunta algo, ¿no? Bueno, agradecemos al profesor Miguel Segura, José Miguel Segura, esta conferencia documentada, pero sobre todo la característica fundamental es el apasionamiento que tienes a la hora de explicar lo que estás diciendo, que no solamente es una cualidad altamente positiva del profesor, sino de aquella persona pues, que vive literariamente en este caso. Yo creo que el Ateneo te está muy agradecido, es un gran homenaje que hemos hecho al autor de Castilla, y ahora si alguno de ustedes quiere hacer alguna pregunta, pues sería oportuna y muy bien recibida. Sí. Gracias. Sí. Sí, sí que los hay, ¿eh? Pero adrede. Entonces, porque es muy antiguo. Hoy día he estado repasando estos días un libro de él, una recopilación de artículos, y se ve que es de hace 100 años todo, de hace 100 años. Y claro, ya a la gente no nos interesa mucho. Sí que me interesó, por ejemplo, cuando hablaba de problemas políticos, de lo que ganaban la gente trabajadora, que ganaban hace 100 años 2 pesetas al día. Y lo da mucha importancia. Bueno, pues ese es el comentario, que no se lee porque están 100 años ya. Si me permite, tuvo también muchos problemas. No sé en qué periódico publicó los artículos del libro Los Pueblos, y después escribió otra serie más pequeña titulada Andalucía Trágica, para publicarla en el periódico. Y no se la publicaron porque era demasiado, otra cosa que no se tiene en cuenta, no se dice, de Azorín. También tenía estos gestos. Estaba demasiado comprometido con los pobres. Denunciaba situaciones que no eran de recibo. Y aquello en el periódico para el que escribía se consideraba que era impublicable. Sí. Ya le he dicho que Azorín ha envejecido mal, pero por culpas ajenas, ¿eh? Yo, si quieren leer algo de lo que se publica, que no es todo, hay unos cuantos libros que valen la pena. Empezando por este de Valencia, Madrid, por ejemplo, Los Pueblos, La Ruta de Don Quijote, son muy bonitos y le doy toda la razón, ¿eh? Magníficamente escritos. No en balde lo utilizaban como escritor de cabecera para nuestros dictados. Me llama la atención que Los Pueblos de Castilla habla de herreros manuales que hay en calles. Hay un herrero y está ahí trabajando con el yunque, y luego talabarteros y sí, palabras de esas que ya hoy oficios tradicionales que sí, vienen del pasado, que además elaboran cosas, objetos manualmente, artesanamente, en un momento en el que está eclosionando el capitalismo, la producción en masa. Pues la vida de 100 años, por eso hoy quizá no interesa. Se ve que tiene el libro uno allá arriba en lo alto de la biblioteca y ahí está. Pero la desgracia es que los que están a nuestra altura muchas veces tampoco interesan. Pero bueno, ese es otro tema. Quería comentar simplemente, agradecerle la conferencia, que ha sido amenísima,
Y bueno, comentar que en la Fundación Marc, hace meses, Domingo Ródenas, si no recuerdo mal, ha hablado sobre Azorín, creo que hasta en 2 conferencias, que se pueden, muy técnicas, pero quiero decir que está de actualidad. No sé si ha sido con la excusa del centenario, de alguna efemérides, pero bueno, quiero decir que sigue interesando a Azorín. Sí, yo no los conozco, pero parece que son bien nacidos por lo agradecidos que son. Quiero decir, el detalle que le he comentado del Laufar, la defensa que hizo de Juan Marc por ser perseguido por motivos políticos injustamente, judicializado, la Fundación Juan Marc lo tuvo en cuenta. Y en la posguerra, una vez cumplidos los 8 años, recibió 2 premios en aquella época, eran auténticas fortunas. Un premio de 500.000 pesetas recabado por Serrano Suñer entre diferentes bancos y otro premio de 500.000 pesetas directamente otorgado por la Fundación Juan Marc. Vaya. No lo relacionaba con eso porque no sabía todo eso, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Pues nada, damos por concluida la conferencia. Muchas gracias.